Muy bien, esta es una entrevista en vivo y en directo. Vamos a dialogar con don Jorge Nieto Montesinos. Él es exministro de Cultura, exministro de Defensa, exalumno del Colegio de Independencia Americana. Además, tuvo un cargo importante en la Embajada de Perú en México. Además, está impulsando la creación del Partido del Buen Gobierno. De esto vamos a hablar más adelante. Pero claro, estos son tiempos difíciles para el país. Hoy estamos en esta transmisión en vivo e en directo desde la Plaza de Armas de Arequipa, hoy viernes 24, en una tarde lluviosa, que de repente nos puede hacer recordar un poco lo que puede estar pasando en este momento en el norte del país. Muy buenas tardes, Controversia. Muchas gracias por la invitación. Ok, bien, vamos de fondo al tema. ¿Debería de renunciar Dina Boluarte? Lo ha pedido la multitud durante las manifestaciones pasadas y yo mismo se lo he dicho a ella de que debía considerar la posibilidad de su renuncia para resolver la crisis política si esta no encontraba un desbloqueo distinto. Pero aceptar o pedir su renuncia es hacerle caso a todos los, digamos, a toda la gente radical que ha destrozado puentes, que ha quemado aeropuertos y ha atentado contra el orden constitucional. La movilización no solo es la gente radical que ha quemado puentes o que ha incluso asesinado a un policía de un modo muy cruel, sino también hay protestas y movilizaciones legítimas en la población. Y quienes piden la renuncia de la señora Boluarte no son solo los extremistas, es el 80% de la población, como se muestra en todas las encuestas que han aparecido en los últimos 2 meses. ¿Eso implicaría que no se respeta la sucesión constitucional o el orden constitucional? Porque evidentemente si es que Castillo dio un golpe fallido, le correspondería ocupar ese cargo a Dina Boluarte, ¿no? Pero su renuncia no está prohibida por la Constitución, es una salida política. Ella es la presidenta constitucional, no tengo ninguna duda. Ella ha sido la continuidad constitucional del gobierno del señor Castillo, que intentó un golpe de Estado fallido, como mucho de lo que él hizo durante su gobierno. De modo que no hay duda de que ella es la presidenta constitucional, pero su renuncia no está prohibida. Es una forma de salida política ante una situación complicada. Ahora, ella dice, si renuncio, los problemas del país no se van a resolver, ¿sí? Si renuncio, mañana el país no va a dejar de ser pobre. ¿Qué ganaría el país con su renuncia o no su renuncia? Bueno, sin duda los problemas del país no se van a resolver porque ella renuncie. Sería estúpido que alguien pensara eso, pero sin duda también es una forma de salir a la crisis política. ¿Qué se ganaría? Lograr que haya un nuevo proceso electoral, que en ese nuevo proceso electoral se produzca una elección democrática y que el pueblo seleccione quién va a ser la persona que va a conducir los destinos del país, con qué propuesta, con qué programa, y el país encuentre tranquilidad y rumbo. Hoy día no tenemos tranquilidad y tampoco tenemos rumbo. Entonces lo que se trata es de encontrar tranquilidad y rumbo y eso sería una ganancia enorme para el país. Pero hay condiciones sine qua non, es decir, tendría que renunciar previa a una reforma. ¿Usted cree que la reforma no es tan importante como se afirma? Solo hay dos reformas necesarias en este momento en el país porque este Congreso no va a hacer ninguna otra. Y estas dos mismas yo creo que está en veremos que las haga. La primera reforma que hay que hacer es facilitar en el sistema político electoral, dar todas las condiciones para que haya nuevas opciones. El Perú es el país que en el mundo, es uno de los países que en el mundo más requisitos exige para la participación electoral de los ciudadanos. Eso tiene que ser cambiado. Y la segunda reforma que hay que hacer también es muy clara. Hay que impedir que los corruptos, que los que han hecho actos de corrupción, tengan derecho a entrar al proceso electoral porque no deben volver a ser autoridades de ningún tipo. De modo que abrir a nueva gente y cerrar a los corruptos. Es bien simple lo que hay que hacer. Y entonces, ¿dónde quedó la tan cantada y mencionada reforma política que hizo Vizcarra? ¿O no fue una reforma, o fue una mala reforma? Yo en su momento critiqué tanto la no reelección como el conjunto de iniciativas que en ese momento se tomaron. Yo creo que las reformas que impulsó Vizcarra y que fue aprobado por la mayoría de la población, 75-80%, eran reformas equivocadas. Pero en la mayoría eso se decidió, se debe respetar. Hay que intentar convencer a la población de que sí se requiere
una segunda cámara de senadores en el sistema político peruano y que la reelección es buena porque finalmente produce un entrenamiento y una capacitación de quienes hacen la función parlamentaria. Hoy día estamos viendo lo que es el desastre del Congreso. Todos coinciden en que este Congreso es el peor que hemos tenido en mucho tiempo. Lamento ser pesimista y decir que si no cambiamos las cosas y si no asumimos la gente trabajadora y honesta en nuestro lugar en la política, es probable que el próximo Congreso sea aún más desastroso que eso. Eso es lo que hay que impedir. Claro, pero ¿no cree que también es un poco el reflejo del Congreso y la calidad de presidentes que hemos tenido es el típico reflejo de la sociedad peruana? Sí y no. Es decir, cuando se elige a, vamos a decir, la congresista a la que le llamaban robacables, mucha gente pensaba que la gente la elegía porque no sabía que robaba cables, pero en realidad la elegían porque robaba cable y vendía más barato el servicio de cable de televisión por cable que las compañías formalmente establecidas. Por tanto, en un sentido sí, el Congreso expresa lo que es parte de la sociedad peruana. ¿Qué parte expresa? Pues los que trafican con madera, los que depredan la selva para buscar oro, la minería ilegal, distinto tipo de tráficos, el narcotráfico, todos tienen presencia en el Congreso. ¿Qué falta en ese Congreso? Que la otra parte del país sea mayoritaria, que es la parte de la gente honesta y trabajadora, que somos más. Es mayor la gente que trabaja día a día. Lo acabo de ver en mi recorrido por Arequipa. He estado en distintos mercados de la ciudad, he estado en los lugares donde se trabaja el calzado, se fabrica y se vende el calzado. Hay mucha gente que trabaja de sol a sol, que se rompe el lomo, pero que no tiene expresión en el sistema político. Eso es lo que hay que cambiar. Usted es sociólogo de profesión y entenderá que a veces la gente expresa su malestar de esta manera tan radical como son las protestas que se presentan sobre todo en el sur, en Puno y en Cusco. ¿No cree que hay un riesgo de que esto se exprese en las próximas elecciones? Es decir, de que tengamos a candidatos radicales. Usted ha dicho que, bueno, esto parte de una reforma, pero en el inconsciente social y colectivo hay esa especie de explosión y eso se puede, digamos, reproducir en el siguiente voto electoral. Yo creo que la gente tiene todo el derecho a sentir indignación, todo el derecho a querer protestar. Mucha gente vive en condiciones muy precarias. El Perú es un país que tiene una gran desigualdad en el continente que es el más desigual del planeta, que es América Latina. Por tanto, el derecho a la protesta existe. Creo que no debemos acudir a la violencia. Hemos tenido épocas de violencia y no queremos los peruanos y peruanas volver a la época de la violencia. Pero que eso se puede expresar en candidatos de un tipo o de otro dependerá del proceso electoral. Nosotros estamos trabajando para que esa indignación, esa propuesta, esa protesta de la gente se exprese en una propuesta política que realmente produzca cambios, porque ya llegaron radicales y muy radicales a la presidencia de la República. El señor Castillo mostró no solamente que era muy radical, sino que también era muy inútil. Entonces, para producir los cambios no basta querer producir los cambios, hay que saber producir los cambios y por tanto nuestra apuesta, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en este tiempo es hacer que toda esa indignación, toda esa protesta de la gente y sus demandas se expresen en una verdadera propuesta de cambio. Ahora, generalmente la gente que protesta en el sur del país le echa la culpa a la derecha y poco menos que santifica a Pedro Castillo. ¿Usted cree que también hay una buena parte de estos sectores de derecha que han tenido esta responsabilidad de no haber asumido un rol más protagónico? Por ejemplo, Keiko se sabe que no es una candidata muy querida, pero insistió en una campaña. Y si ella no hubiese postulado, quizás las cosas hubiesen sido de otra manera. ¿Cree usted que hay alguna responsabilidad en estos sectores? Bueno, ¿cuándo empieza este ciclo corto de ingobernabilidad? Empieza en el 2016. ¿Qué ocurría en el 2016? Una candidata que no digiere la derrota y que en su primer discurso del Congreso, lo recuerdo como si lo escuchara, dice que va a gobernar desde el Congreso. Tenía una mayoría absoluta en el Congreso, tenía 73 votos. Si ella hubiera tenido la madurez política suficiente, hubiera podido producir legislación y leyes muy buenas para el país. Pero en vez de eso, ¿qué hizo? Usar el Congreso para hostigar al gobierno. Un gobierno que por otra parte
pues grandes diferencias en materia económica con el fujimorismo no tenía, lo sé de primera fuente. Por tanto, yo creo que aquí podemos encontrar la causa inmediata de este ciclo corto, de crisis política, una derrota electoral que no supo ser digerida. Y pasó lo mismo con Castillo, ganó por casi la misma cantidad de votos que ganó Pedro Pablo Kuczynski, pero tampoco se aceptó la derrota y se inició una campaña sistemática para señalar que había fraude en las elecciones, un fraude que ha pasado más de 2 años de la elección y no han podido probar, no han podido presentar ni una sola prueba del fraude. Por tanto, sin duda el ciclo corto tiene que ver con una actitud frente a una victoria electoral, la primera, la del presidente Kuczynski, la segunda, la del señor Castillo, que no fue digerida por la candidata perdedora en el corto plazo. Evidentemente en el caso de Castillo, pues ha habido expresiones de discriminación y de racismo, no tengo duda, pero eso no justifica ni santifica a Castillo. Es evidente que era un hombre que no tenía las competencias y las calidades y adicionalmente que estaba metido en procesos de corrupción que hoy día lo tienen complicado en el Poder Judicial. Usted ha sido exministro de Defensa y le hago una pregunta sobre el tema. ¿Qué hubiese pasado si es que las Fuerzas Armadas hubiesen respaldado a Pedro Castillo en su golpe de Estado? Se afirma que siguen siendo las Fuerzas Armadas un poder fáctico, un partido político en el fondo. ¿Hubiesen cambiado las cosas? Porque inclusive Dina Boluarte gobierna con un buen sector de las Fuerzas Armadas. Como usted me dijo al comienzo, la señora Boluarte gobierna porque es la sucesión constitucional. Hay una cosa que el mundo político civil no se ha percatado. Y lo que no se ha percatado el mundo político civil es que las Fuerzas Armadas son parte de los cambios positivos que han ocurrido en el país. Las Fuerzas Armadas saben muy bien cuál es su rol constitucional. Cuando a mí me preguntaron antes de que ocurrieran las cosas si las Fuerzas Armadas apoyarían una aventura golpista del señor Castillo, yo siempre dije es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque han asimilado su rol constitucional. Tienen una vocación constitucional que la han demostrado en los últimos años sistemáticamente, incluso la han puesto por escrito. De modo que tenemos que aprender a reconocer qué es lo nuevo de lo que está pasando en el país. Yo no veía ninguna posibilidad de que la Fuerza Armada se embarcara en una aventura golpista. Pero esas mismas Fuerzas Armadas respaldaron el golpe de Martín Vizcarra, que también partió por el cierre del Congreso, que es algo que me supongo que es algo inconstitucional. Es decir, ¿para quién estuvo bien el cierre del Congreso y para quién estuvo mal el golpe de Castillo? Lo importante es que el cierre del Congreso del señor Vizcarra, más allá de la posición política que tengamos, fue aceptado por el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional lo aceptó, se convierte en una medida de validez constitucional. Por tanto, no estamos hablando de un golpe, sino de una disolución constitucional del Congreso. Tan constitucional como la vacancia que produjo el Congreso de la presidencia de Vizcarra en condiciones igual de tensas, pero que finalmente fueron avaladas por el Tribunal Constitucional, que es el único organismo competente para juzgar la constitucionalidad o no de los actos de gobierno. Y hay una pregunta, haciendo una retrospección de los hechos. ¿Fue un error para usted que Merino renunciara a los 2 o 3 días o unos días más con 2 muertes encima, cuando ahora tenemos a una Dina Boluarte con 60 muertos? Porque muchos hacen esa comparación, ¿no? Y quizás ahí también esté un poco la explicación de estas protestas continuas, ¿no? Mire, yo soy muy crítico del hecho de que nuestra democracia no haya exigido responsabilidades políticas por las casi 60 muertes que han ocurrido en el país en los últimos 3 meses. Me parece un gravísimo error para la democracia peruana y un gravísimo problema para el país. Y en esto no estoy solo. El Papa ha exigido explicaciones, el secretario general de Naciones Unidas ha exigido explicaciones, el presidente Biden ha exigido explicaciones porque 60 muertos a partir de un conjunto de protestas sociales, pues claramente configuran actos delictivos y de violación de derechos humanos y tienen que ser sancionados. Ahora quizás no, pero quién sabe después. Hay justicia en el Perú y hay justicia internacional y hay organismos de derechos humanos en el mundo a los cuales finalmente este tema llegará. Ahora, en relación a su pregunta sobre si la Fuerza Armada ha apoyado una posición inconstitucional de la presidenta, ya le acabo de contestar en la pregunta anterior. Ella ha asumido de modo constitucional, como usted me lo dijo al comienzo, el gobierno.
Aquí el problema no son las Fuerzas Armadas, es qué órdenes se dieron, qué órdenes dio quien decide, que es el responsable político. Las Fuerzas Armadas obedecen. ¿Y qué obedecen? Todo aquello que esté en el marco de la Constitución. Obviamente han habido hechos que tienen que ser investigados y sancionados, pero la responsabilidad es sobre todo una responsabilidad política. ¿Piensa usted que la crisis por la que vive nuestro país se repite? Estamos, digamos, en un nuevo ciclo que se repite con Fujimori, ahora con esta crisis. Bueno, ¿Son ciclos para usted? ¿Qué es lo que está pasando? tenemos una larga historia. En 201 años de república, cada vez que hemos tenido un Congreso de un color y un Ejecutivo de otro color, hemos terminado siempre en crisis constitucional, siempre. Esto es ley matemática en el Perú. Congreso de una posición política mayoritaria y Ejecutivo de otra posición política termina en crisis constitucional. ¿Qué le estoy diciendo? Que probablemente no tengamos el diseño, la arquitectura constitucional que nos permita procesar las diferencias políticas, pero que hay un tema más profundo que tiene que ver con la cultura política. A los peruanos y peruanas el acuerdo se nos vuelve difícil, es una tarea pendiente. No hemos construido sólidos acuerdos que nos permitan caminar juntos y sin apelar a crisis políticas. Como si lo hicieron los europeos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial y España, que es el caso modélico de transición, en donde después de una discusión constitucional, después de la elaboración de un grupo de notables representantes de los partidos de un documento constitucional, este es sometido a referéndum y logra el 80% de, la población, de aprobación de la sociedad española y el 75-78% del apoyo de la élite política. Ese es un documento constitucional que permite organizar las relaciones entre los distintos factores en un país. Ese no es nuestro caso. ¿Por qué el Perú ha escogido este radicalismo, tanto de derecha o de izquierda? ¿Cuál es la explicación para usted? Bueno, no es solo el Perú. El extremismo está instalado en el mundo. Usted ha visto aquí nuestro vecino del otro lado de la Amazonía, un grupo de gentes que tomaron el Palacio de Gobierno, Plan Alto, se pasearon por ahí, intentaron tomar el Congreso. Usted ha visto algo que parecía impensable en el mundo, que es que un grupo de vándalos disfrazados como si fueran vikingos tomaron el Capitolio en los Estados Unidos y hoy día están procesados y el presidente Trump está a punto de iniciársele un juicio político, un juicio, una acción judicial para sancionar su comportamiento y su acción por temas relacionados a esa circunstancia. Si usted mira el mundo, verá que el mundo está tomado por una vocación extremista muy intensa. No es solamente el Perú. ¿Por qué ocurre eso? Esa es una de las grandes preguntas de la sociología moderna contemporánea. Pero es probable que tenga que ver en gran medida también con los nuevos medios de comunicación, que refuerzan, por el tipo de algoritmos que se usan, refuerzan las ideas que cada quien tiene, hace creer a cada quien que esa idea es la verdad y está contrapuesta pues a los otros. Y entonces se producen estas conflagraciones tan fuertes, tan tenaces, por ejemplo, en aplicaciones como el Twitter, ¿no? Que usted debe conocer. Y las mismas redes sociales. Bien, para culminar la entrevista, usted está impulsando la creación de este partido, el Buen Gobierno. ¿Qué significa el Buen Gobierno? ¿Un partido de derecha, de izquierda, de centro? La gente nos ubica en el centro, y no en el centro ideológico, en el centro político. ¿Por qué? Porque necesitamos unir todas las capacidades que tiene el Perú para convertirse en una sociedad moderna y desarrollada. Ningún sector político del país tiene en sus filas solo las capacidades para convertir al Perú en una sociedad moderna y desarrollada. En algún momento, si triunfa una propuesta como la nuestra, que esté en el centro político, tendremos que cohesionar todas las capacidades que el Perú tiene. Si alguien en la izquierda sabe cómo enfrentar y resolver el tema de la Amazonía, si alguien en la derecha sabe cómo enfrentar el tema agrario, yo los quiero a ambos poniendo sus capacidades al servicio del Perú. Por eso digo que así como en Argentina en el siglo XIX, el presidente Sarmiento dijo que gobernar era poblar, porque la Argentina era un inmenso territorio vacío de población, en el Perú gobernar es unir. Tenemos que cohesionar para lograr las tareas que tenemos por delante. Sin unión no vamos a poder hacer nada. No es como cuando le preguntaron a Fernando Belaúnde, ¿no? ¿Cuál es la doctrina de Acción Popular? El Perú, dijo. El Perú como doctrina, pero fue una frase, digamos, retórica, pero si usted ve los discursos de Belaúnde, yo no soy belaundista, nunca fui su partidario, pero hay que reconocer que buena parte de sus discursos
es reivindicar la matriz andina indígena de nuestra nacionalidad. Y eso fue un elemento muy importante para ir progresivamente desterrando de nuestra vida pública el racismo, la discriminación. Lo que le acabo de decir tiene que ver con un propósito, que es hacer del Perú una sociedad moderna y desarrollada. Y le vuelvo a reiterar, sin unión, entre todas las capacidades que tiene el Perú, no podremos enfrentar el reto de la economía del conocimiento. ¿Deben haber cambios ministeriales? ¿Debe renunciar Otárola? ¿O no es el momento? Yo se lo he dicho a la señora presidenta en diciembre. El señor Otárola, como ministro de Defensa, debió asumir la responsabilidad de las que en ese momento eran 22 muertes. Ese señor no merece estar en la presidencia del Consejo de Ministros y debiera asumir su responsabilidad política. Si no lo hace hoy, habrá justicia o en el Perú o justicia internacional que finalmente tratará temas que no declinan nunca, que son los temas de derechos humanos. Okay, gracias. A usted muy amable, muchas gracias. Hemos dialogado con don Jorge Nieto Montesinos, arequipeño él, alfeñique, exministro de Defensa, exministro de Cultura, en una entrevista exclusiva desde la Plaza de Armas hoy viernes, en una entrevista en vivo y en directo para Controversia TV. Ya retornamos.